Un solo barco, sin disparar una sola bala, logró poner de rodillas a toda una ciudad durante días, manteniendo como rehenes no solo a los tripulantes a bordo, sino a miles de personas atrapadas en tierra firme. Y lo más impactante es que su arma no fue la pólvora, sino algo mucho más silencioso y devastador. Estamos en mayo de 1718. Charleston es una de las ciudades más prósperas de las colonias americanas. Sus calles rebosan de comerciantes, sus muelles están llenos de actividad, y el olor a tabaco y especias flota en el aire salado del puerto. Es una ciudad que vive del mar, que respira comercio, que depende de cada barco que entra y sale de su bahía. Pero en apenas unas horas, toda esa vitalidad está a punto de convertirse en su peor pesadilla. Imagina por un momento que vives ahí, que te despiertas una mañana cualquiera esperando que todo sea como siempre. Sales a comprar pan, saludas a tus vecinos, escuchas el bullicio del mercado, y de pronto alguien grita desde el puerto. Luego otro, y otro más. La gente empieza a correr hacia los muelles, algunos señalan hacia el horizonte. Hay barcos acercándose. No son barcos normales. Sus banderas no son conocidas. Bueno, en realidad sí lo son. Y eso es precisamente lo que provoca el pánico absoluto. Son piratas. Pero no son cualquier grupo de piratas. No son hombres desesperados en un bote remendado buscando algo de ron y monedas. Esto es una flota completa. 4 navíos de guerra, bien armados, bien organizados, comandados por uno de los hombres más temidos del Atlántico. Su nombre resuena como un trueno en cada puerto, Edward Teach, aunque el mundo lo conoce por otro nombre, Barbanegra. La llegada de Barbanegra a Charleston no es casualidad. No está ahí para saquear casas ni quemar edificios. Tiene un plan mucho más calculado, mucho más inteligente y mucho más terrorífico. Porque lo que está a punto de hacer cambiará para siempre la forma en que se entiende el poder del miedo. En esos momentos, el buque insignia de Barbanegra, el Queen Anne's Revenge, se posiciona justo en la entrada del puerto. Es una embarcación imponente, con 40 cañones apuntando en todas direcciones. Pero lo curioso es que no dispara. Simplemente se queda ahí, bloqueando la entrada como si fuera una enorme puerta cerrada. Ningún barco puede salir. Ningún barco puede entrar. Charleston, literalmente, queda aislada del mundo. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente escalofriante. Porque mientras la ciudad observa desde la distancia, intentando entender qué está pasando, Barbanegra y sus hombres ya han capturado varios barcos que intentaban salir del puerto. Entre esos barcos, hay uno muy especial. Uno que lleva pasajeros importantes, gente influyente, nombres que resuenan en los salones de la alta sociedad de Charleston. Hay un miembro del consejo de la ciudad. Hay comerciantes ricos. Hay incluso un niño, hijo de una de las familias más prominentes. Todos ellos ahora están en las bodegas del Queen Anne's Revenge. Rehenes. Pero Barbanegra no pide oro, no pide joyas, no pide tierras ni privilegios. Lo que pide es algo que en ese momento resulta casi ridículo para algunos, pero absolutamente desesperado para otros. Pide medicinas. En concreto, un cofre de remedios médicos, y no cualquier tipo. Mercurio, ungüentos, purgantes. Tratamientos para una enfermedad que en aquella época no tiene nombre oficial, pero que todos conocen por sus efectos. Una enfermedad venérea que está arrasando a su tripulación. Sífilis, según las teorías más aceptadas por historiadores modernos. Ahora bien, pensarías que una ciudad entera podría simplemente ignorar la petición. Al fin y al cabo, son piratas, criminales. Pero aquí está el genio del plan. Charleston no puede ignorarlos, porque no solo tienen rehenes, tienen el control total de su economía. Cada día que pasa sin que entren o salgan barcos significa pérdidas enormes. Los comerciantes se desesperan. Los almacenes se llenan o se vacían sin remedio. Y lo peor de todo, la ciudad ya estaba sufriendo sus propios brotes de enfermedades. Fiebres, infecciones, males que necesitaban tratamiento urgente. Y las medicinas que tenían eran limitadas, muy limitadas. Así que Barbanegra no necesita amenazar con destruir la ciudad. No necesita bombardearla.
No necesita matar a nadie, solo necesita esperar. Y mientras espera, deja que el miedo haga su trabajo. Porque cada hora que pasa, cada día que el bloqueo continúa, la presión sobre las autoridades de Charleston aumenta. Las familias de los rehenes suplican. Los comerciantes exigen soluciones. La población empieza a ponerse nerviosa. Y el gobernador, Robert Johnson, se encuentra en una encrucijada imposible. Ceder ante un pirata es humillante, es mostrar debilidad, es abrir la puerta a que cualquier otro criminal haga lo mismo en el futuro. Pero no ceder significa condenar a muerte a ciudadanos inocentes. Significa arruinar la economía de la ciudad. Significa dejar que las enfermedades se propaguen sin control. Es una decisión que no tiene respuesta correcta. Y Barbanegra lo sabe. Por eso no tiene prisa. Según relatos de la época, él y sus hombres pasan los días a bordo, tranquilos, casi disfrutando del espectáculo. Algunos dicen que incluso organizaban banquetes en cubierta, visibles desde la costa, como si estuvieran de vacaciones. Una burla silenciosa a la ciudad paralizada frente a ellos. Pasan 2 días, 3, 4. La tensión en Charleston es insoportable. Hay rumores de que los piratas empezarán a ejecutar rehenes si no reciben lo que piden. Otros dicen que simplemente se irán, llevándose a los cautivos para siempre. Nadie sabe qué creer. Y en medio de ese caos, las autoridades finalmente toman una decisión. Van a ceder. Se prepara un cofre con las medicinas solicitadas. Mercurio, que en aquella época se usaba como tratamiento para la sífilis, aunque con resultados cuestionables y efectos secundarios terribles. Ungüentos, hierbas, todo lo que Barbanegra ha pedido. Y aquí viene algo que muchos no saben. Según algunas interpretaciones históricas, parte de esas medicinas eran escasas incluso para los propios habitantes de Charleston. Entregarlas significaba dejar a la ciudad aún más vulnerable. Pero no había opción. Un emisario es enviado en un pequeño bote hacia el Queen Anne's Revenge. Lleva el cofre. Lleva también una carta del gobernador. Las conversaciones no están documentadas con precisión absoluta, pero se cree que hubo tensión hasta el último momento. Los piratas inspeccionan el contenido. Barbanegra personalmente revisa cada frasco, cada paquete. Y finalmente, asiente. Los rehenes son liberados, todos, sanos y salvos. Bueno, al menos físicamente. Emocionalmente la experiencia los ha marcado para siempre. Vuelven a tierra firme como héroes supervivientes, recibidos por familias llorosas y aliviadas. Pero la ciudad no celebra. Charleston ha sido humillada, ha sido sometida, y lo peor de todo, sin que se disparara un solo cañonazo. Barbanegra y su flota se retiran lentamente, dejando el puerto libre de nuevo. Los barcos empiezan a entrar y salir. La vida retoma su ritmo. Pero algo ha cambiado para siempre. La sensación de seguridad se ha roto. Porque ahora todo el mundo sabe que no hacen falta ejércitos ni batallas para controlar una ciudad. A veces basta con un solo barco bien posicionado y un hombre que entienda el poder del miedo. Lo fascinante de esta historia es cómo un acto tan calculado revela mucho sobre la naturaleza humana. Barbanegra no era un simple criminal violento, era un estratega. Entendía que el verdadero poder no está en la destrucción, sino en el control, en la capacidad de paralizar sin destruir, de amenazar sin actuar, de conseguir lo que quieres no por la fuerza bruta, sino por la presión psicológica. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo importante. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos dejamos paralizar por miedos que quizá nunca se materialicen? ¿Cuántas decisiones tomamos no por lo que realmente está pasando, sino por lo que tememos que pueda pasar? Charleston tenía recursos, tenía poder, tenía capacidad de resistir. Pero el miedo a lo desconocido, la incertidumbre, la presión social, todo eso la hizo ceder. Ahora bien, es justo reconocer que la situación era extremadamente compleja. No estamos juzgando a quienes tomaron esas decisiones. Estaban protegiendo vidas. Estaban intentando hacerlo mejor en circunstancias imposibles. Y eso también nos enseña algo valioso. Que a veces no hay respuestas perfectas.
A veces, solo hay opciones difíciles. Y lo único que podemos hacer es elegir con la información que tenemos y vivir con las consecuencias. Pero volvamos a Barba Negra. Porque su historia no termina en Charleston. De hecho, este bloqueo es solo uno de muchos actos audaces en su breve pero intensa carrera. Menos de 6 meses después de este evento, Barba Negra sería cazado y muerto en un enfrentamiento brutal con fuerzas navales británicas. Su cabeza sería colgada del bauprés del barco que lo capturó, como advertencia para otros piratas. Un final violento para un hombre violento. Pero el legado de lo que hizo en Charleston perduró. Se convirtió en leyenda. Se contaba en tabernas, en reuniones, en cartas entre colonias, la historia del pirata que sometió a toda una ciudad sin disparar. Y con cada repetición, la historia crecía, se adornaba, se transformaba. Algunos decían que había tenido cientos de rehenes, otros que había pedido montañas de oro además de las medicinas, otros incluso que había maldecido la ciudad antes de partir. Lo curioso es que muchas de esas exageraciones han sido desmontadas por investigaciones modernas. Estudios recientes han intentado separar el mito de la realidad. Y lo que han encontrado es que, en muchos sentidos, la realidad es casi más impresionante que la leyenda. Porque no necesitó cientos de rehenes, no necesitó montañas de oro, no necesitó magia ni maldiciones. Solo necesitó entender cómo funciona el poder. Y esa comprensión, ese conocimiento frío y calculado de la psicología humana, es lo que realmente lo hizo peligroso. Hoy en día, Charleston es una ciudad turística hermosa, llena de historia y encanto sureño. Pero si caminas por su puerto al atardecer, si miras hacia el horizonte donde el agua se encuentra con el cielo, puedes intentar imaginar cómo se veía aquella mañana de mayo. 4 barcos piratas bloqueando la entrada. Una ciudad entera conteniendo el aliento. Y un hombre con barba negra trenzada, mechas encendidas en su sombrero para parecer más demoníaco, esperando pacientemente a que el miedo hiciera su trabajo. Esta historia nos deja con algo más que un relato fascinante del pasado. Nos recuerda que el verdadero poder rara vez viene de donde esperamos, que a veces la amenaza silenciosa es más efectiva que el ataque ruidoso, y que en momentos de crisis nuestras decisiones revelan quiénes somos realmente. También nos muestra que incluso en las situaciones más oscuras hay lecciones que aprender. Charleston sobrevivió, se recuperó, siguió creciendo, y quizá, solo quizá, aquella experiencia la hizo más fuerte, más preparada, más consciente de su vulnerabilidad y por tanto, más cuidadosa con su seguridad. Porque esa es la paradoja del miedo. Porque esa es la paradoja del miedo. Puede paralizarnos, sí, pero también puede enseñarnos a adaptarnos, a sobrevivir, a encontrar soluciones donde creíamos que no las había. Y en el caso de Charleston, esa experiencia traumática terminó convirtiéndose en una lección inolvidable sobre vulnerabilidad y preparación. Lo interesante es que después del bloqueo de Barba Negra, las autoridades coloniales de toda la costa este empezaron a tomarse mucho más en serio la amenaza pirata. Antes, los piratas eran vistos casi como una molestia lejana, algo que le pasaba a otros pero no a las grandes ciudades portuarias. Charleston demostró que nadie estaba a salvo. Y esa toma de conciencia provocó cambios reales. Se reforzaron las defensas costeras. Se establecieron patrullas navales más organizadas. Se crearon sistemas de alerta temprana entre puertos. En cierto modo, la humillación de Charleston salvó a muchas otras ciudades de sufrir el mismo destino. Pero hay algo más profundo aquí que merece atención. La petición de Barba Negra de medicinas, en lugar de oro, nos dice mucho sobre las condiciones de vida en el mar durante la época dorada de la piratería. Las enfermedades eran el verdadero enemigo. Un pirata tenía más probabilidades de morir por una infección, por escorbuto o por alguna enfermedad venérea que por una bala de mosquete. Los barcos eran ambientes cerrados donde las enfermedades se propagaban con facilidad asombrosa. No había higiene adecuada, el agua potable se contaminaba, la comida se pudría y el acceso a cualquier tipo de tratamiento médico era prácticamente inexistente. Entonces,
Cuando Barbanegra pidió ese cofre de medicinas, no estaba siendo caprichoso. Estaba siendo desesperadamente práctico. Su tripulación estaba sufriendo. Hombres que dependían de él, que lo habían seguido a través del Atlántico, que confiaban en que los llevaría a la riqueza y la gloria. Y él, a su manera retorcida, estaba intentando cumplir con esa responsabilidad. Claro que lo hizo de la forma más aterradora posible, pero había una lógica detrás. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo que a menudo olvidamos cuando estudiamos historia. Los villanos de las historias también eran personas. Personas con necesidades, con miedos, con lealtades. Barbanegra no era un demonio sobrenatural, aunque le encantaba que la gente lo creyera. Era un hombre que había elegido un camino violento y criminal, sí, pero que operaba dentro de una lógica humana comprensible. Necesitaba medicinas. Encontró la manera más eficiente de conseguirlas, y funcionó. Lo que pasó después del bloqueo también es revelador. Barbanegra no volvió a atacar Charleston. Cumplió su palabra. Liberó a todos los rehenes tal como prometió. No hubo venganzas posteriores ni represalias. Y aunque suene extraño decirlo sobre un pirata, eso habla de un cierto código. Un sentido de que los acuerdos debían respetarse, al menos cuando convenía, porque Barbanegra también entendía que si traicionaba su palabra, perdería su mayor arma, la credibilidad de sus amenazas. Si la gente creía que podía negociar con él y salir viva, entonces futuras ciudades estarían más dispuestas a ceder. Pero si rompía sus promesas, entonces cada bloqueo futuro se convertiría en una lucha a muerte desde el principio. Este equilibrio entre violencia y negociación es lo que hacía a Barbanegra particularmente efectivo. No era simplemente un asesino sin control, era alguien que sabía cuándo amenazar y cuándo cumplir, cuándo ser aterrador y cuándo ser razonable. Y esa mezcla impredecible lo convertía en alguien con quien nadie quería arriesgarse a enfrentarse. Ahora bien, valdría la pena pensar en las familias de los rehenes durante esos días. Las madres que no sabían si volverían a ver a sus hijos. Los esposos separados de sus esposas. Los padres ancianos preocupados por sus hijos adultos, atrapados en las bodegas de un barco pirata. Para ellos, cada hora debió sentirse como una eternidad. Cada rumor que llegaba del puerto debió provocar oleadas de esperanza o terror. Y cuando finalmente vieron a sus seres queridos regresar, cuando pudieron abrazarlos de nuevo, ese alivio debió ser indescribable. Esas experiencias personales, esos momentos de terror y reunión, son los que realmente dan peso a la historia. No es solo un relato sobre estrategia naval o economía colonial. Es una historia sobre personas reales que vivieron días de angustia absoluta y que después tuvieron que encontrar la manera de seguir adelante, de volver a confiar en que el mundo tenía sentido, de reconstruir esa sensación de seguridad que había sido destrozada tan rápida y completamente. Y eso nos conecta con algo universal. Todos hemos vivido momentos donde sentimos que perdimos el control, donde las circunstancias nos sobrepasaron, donde tuvimos que tomar decisiones difíciles sin saber si eran las correctas. Charleston en 1718 era una ciudad enfrentándose a eso a escala masiva. Pero cada uno de nosotros, en nuestras vidas individuales, también hemos estado ahí. Y lo que la historia de Charleston nos muestra es que es posible sobrevivir. Es posible recuperarse, es posible aprender y hacerse más fuerte. Otro aspecto que resulta fascinante es cómo esta historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos. En los años inmediatamente posteriores al bloqueo, se escribieron cartas, informes oficiales, relatos de testigos. Pero con cada generación, la historia se transformaba un poco. Se añadían detalles dramáticos, se exageraban las cifras, se inventaban diálogos, hasta que separar la verdad histórica del mito se volvió casi imposible. Los historiadores modernos han tenido que trabajar como detectives, comparando fuentes, buscando documentos originales, descartando las partes claramente inventadas. Y lo que han descubierto es una historia que, aunque menos adornada que la leyenda, resulta igual de poderosa. Porque al final,
Lo que realmente importa no es si Barbanegra tenía mechas encendidas en su sombrero o no. Lo que importa es que un solo hombre, con un plan bien ejecutado, logró demostrar que el miedo puede ser más poderoso que cualquier arma. Y hoy, más de 300 años después, seguimos contando esta historia. Seguimos fascinados por ella. Porque en el fondo nos habla de algo profundamente humano. La tensión entre seguridad y libertad. Entre ceder o resistir. Entre el miedo y la esperanza. Son dilemas que siguen siendo relevantes, que seguimos enfrentando de formas diferentes pero igual de reales. Y por eso, historias como esta siguen resonando. Siguen enseñándonos. Siguen recordándonos que el pasado no es solo algo que estudiamos, sino algo que nos ayuda a entender quiénes somos ahora. Lo verdaderamente sorprendente viene después del bloqueo, porque lo que ocurrió a continuación revela algo que pocos conocen sobre esta historia. Resulta que el gobernador Robert Johnson nunca lo superó del todo. Los documentos históricos muestran que en los meses siguientes al incidente, Johnson redactó carta tras carta a las autoridades británicas en Londres, pidiendo más recursos, más soldados, más barcos de guerra. Estaba obsesionado con la idea de que aquello pudiera volver a pasar. Y tenía razón en preocuparse, porque aunque Barbanegra cumplió su palabra y no regresó, otros piratas sí tomaron nota de lo fácil que había sido paralizar a Charleston. Hay registros de al menos 3 intentos más de bloqueos menores en puertos cercanos durante los 2 años siguientes. Ninguno tuvo el impacto del de Barbanegra, pero demostraron que la táctica era efectiva. Y esto obligó a las colonias americanas a replantearse completamente su seguridad marítima. Algo curioso es que muchos de los rehenes liberados nunca volvieron a viajar por mar. Samuel Bragg, el miembro del consejo que había sido capturado, vendió todas sus propiedades relacionadas con el comercio marítimo y se dedicó a la agricultura tierra adentro. Según sus propias palabras, en una carta que aún se conserva, citaba que no podía dormir por las noches escuchando el ruido de las olas contra un barco. Su experiencia lo marcó de tal forma que prefirió renunciar a su fortuna antes que arriesgarse a volver a vivir algo similar. Y ese niño que mencionamos antes, el hijo de una familia prominente, creció para convertirse en uno de los mayores defensores de establecer una armada colonial permanente. Dedicó gran parte de su vida adulta a abogar por una mejor protección de las costas. De alguna manera, aquella experiencia traumática lo transformó en alguien que quiso asegurarse de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo mismo. Es reconfortante pensar que del dolor más profundo puede surgir el impulso de crear algo mejor para los demás. Pero hay más. Investigaciones recientes han descubierto que el cofre de medicinas que Charleston entregó a Barbanegra probablemente no sirvió de mucho. El mercurio que se usaba en aquella época para tratar la sífilis era casi tan peligroso como la enfermedad misma. Provocaba temblores, pérdida de dientes, daño cerebral. Los historiadores médicos que han estudiado los tratamientos de la época coinciden en que muchos piratas que tomaban esos remedios terminaban peor que antes. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué Barbanegra insistió tanto en conseguirlas? Algunos investigadores modernos proponen una teoría alternativa interesante. Quizá no era tanto por las medicinas en sí, sino por demostrar poder, por mostrar que podía obligar a una ciudad entera a darle lo que quisiera, por absurdo que fuera. Era una forma de humillación calculada, conseguir algo que técnicamente no valía tanto, pero que simbólicamente significaba todo. Esta teoría cobra sentido cuando analizamos el resto de la carrera de Barbanegra. Hay documentación de al menos 2 ocasiones más en las que pidió cosas extrañas en lugar de oro. En una ocasión, exigió ropa fina de un barco mercante que había capturado. En otra, barriles de vino específico de una región francesa. No necesitaba estas cosas, pero conseguirlas demostraba que podía. Otro detalle que resulta fascinante. Después de retirarse de Charleston, Barbanegra navegó hacia Carolina del Norte, donde tenía un acuerdo secreto con el gobernador de allí, Charles Eden. Sí, has escuchado bien.
un gobernador colonial que protegía a un pirata a cambio de una parte del botín. Esto era más común de lo que pensamos en aquella época. La línea entre autoridad legal y criminalidad era a veces muy difusa. Eden le ofreció a Barbanegra un perdón real a cambio de que prometiera dejar la piratería. Era un documento oficial, firmado por el rey de Inglaterra, que básicamente borraba todos sus crímenes pasados. Y Barbanegra lo aceptó. Durante unos meses, vivió como un ciudadano respetable en una casa en Bathtown, Carolina del Norte. Asistía a cenas con comerciantes. Iba a la iglesia los domingos. Se casó incluso, su 14ª esposa según algunos relatos, aunque esto podría ser una exageración. Pero la tranquilidad no le duró mucho. No está claro si fue aburrimiento, necesidad económica o simplemente su naturaleza, pero pronto volvió a la piratería. Y esta vez cometió un error fatal. Atacó barcos demasiado cerca de Virginia, cuyo gobernador, Alexander Spotswood, no tenía ningún acuerdo con piratas y estaba decidido a limpiar las aguas de su colonia. Spotswood organizó una expedición secreta. Contrató a un teniente de la Marina Real llamado Robert Maynard. Le dio 2 pequeños barcos rápidos y le ordenó cazar a Barbanegra. El 22 de noviembre de 1718, apenas 6 meses después del bloqueo de Charleston, Maynard encontró a Barbanegra anclado en Ocracoke Inlet. La batalla que siguió fue brutal y personal. Los barcos de Maynard eran más pequeños y maniobrables, perfectos para las aguas poco profundas donde Barbanegra se escondía. Hubo un momento en el que Barbanegra pensó que había ganado. Varios de los hombres de Maynard se escondieron bajo cubierta, haciendo parecer que el barco estaba casi vacío. Cuando Barbanegra y sus piratas abordaron, esperando una victoria fácil, los marineros saltaron de su escondite. El enfrentamiento cara a cara entre Barbanegra y Maynard se ha convertido en leyenda. Según los informes oficiales de Maynard, Barbanegra recibió 5 disparos y 20 cortes de espada antes de finalmente caer muerto. Cuando examinaron su cuerpo después, confirmaron todas esas heridas. Era un hombre increíblemente resistente, alimentado probablemente tanto por la adrenalina como por la desesperación. Y aquí viene algo que muchos desconocen. Cuando cortaron la cabeza de Barbanegra y la colgaron del barco de Maynard, como era costumbre hacer con piratas ejecutados, surgió una leyenda extraña. Cuentan que su cuerpo sin cabeza, arrojado al agua, nadó alrededor del barco 3 veces antes de hundirse. Obviamente esto es fisiológicamente imposible, pero la leyenda persistió durante décadas, alimentando la imagen sobrenatural que Barbanegra había cultivado tan cuidadosamente en vida. Lo irónico es que Barbanegra solo fue pirata activo durante unos 2 años, desde 1716 hasta 1718. En términos históricos, prácticamente un parpadeo. Sin embargo, su impacto fue tan grande que 300 años después seguimos hablando de él. Eso dice mucho sobre el poder de la reputación, del miedo bien gestionado, de crear una imagen que supera tu propia existencia. Después de su muerte, la piratería en la costa este americana comenzó a declinar rápidamente. Las autoridades coloniales, avergonzadas por incidentes como el de Charleston y motivadas por la exitosa caza de Barbanegra, intensificaron sus esfuerzos. Se ofrecían recompensas enormes por piratas capturados. Se establecieron tribunales especiales que procesaban casos de piratería con rapidez y dureza. Para 1730, la edad dorada de la piratería prácticamente había terminado. Pero el legado de aquellos días perduró de formas inesperadas. Las defensas costeras mejoradas que se construyeron para protegerse de piratas resultaron útiles décadas después, durante conflictos con potencias europeas. Las rutas comerciales más seguras permitieron un crecimiento económico que ayudó a las colonias a prosperar, y las lecciones sobre preparación y vigilancia se transmitieron de generación en generación. Charleston misma se transformó. De ser una ciudad que dependía casi totalmente del comercio marítimo sin muchas defensas, pasó a convertirse en una de las ciudades más fortificadas de América. Se construyeron fuertes en puntos estratégicos alrededor del puerto. Se establecieron guardias permanentes.
se creó un sistema de señales para advertir sobre barcos sospechosos. La ciudad había aprendido que la prosperidad sin seguridad es vulnerable. Y hay algo hermoso en eso. La capacidad humana de aprender de las crisis, de transformar el trauma en preparación, de convertir la vulnerabilidad en fortaleza. Aquellas familias que sufrieron durante el bloqueo, aquellas personas que vivieron días de incertidumbre absoluta, contribuyeron sin saberlo a crear un futuro más seguro para las generaciones que vendrían después. Existe un pequeño museo en Charleston moderno dedicado a la historia marítima de la ciudad. Entre sus muchas exhibiciones hay una sala sobre piratería, y en esa sala hay una reproducción del tipo de cofre que se cree fue usado para entregar las medicinas a Barbanegra. Es un objeto simple, de madera oscura, con herrajes de hierro, pero cuando lo miras, sabiendo todo lo que representa, todo lo que costó llenar ese cofre y entregarlo, se convierte en algo mucho más significativo. Representa una decisión imposible tomada bajo presión extrema. Representa vidas salvadas y orgullo herido. Representa el momento en que una ciudad tuvo que elegir entre principios abstractos y personas concretas, y eligió las personas. Esa también es una lección valiosa. Que cuando nos enfrentamos a dilemas morales complejos, a veces la respuesta más humana es la más importante, aunque no sea la más heroica o la que mejor suene en los libros de historia. Barbanegra nunca volvió a ver las aguas de Charleston. Nunca supo que su acción allí cambiaría permanentemente la forma en que las colonias americanas pensaban sobre su seguridad. Nunca imaginó que su nombre resonaría siglos después, estudiado por historiadores, dramatizado en películas, convertido en símbolo de toda una era. Murió como vivió, de forma violenta, dramática, creando leyendas incluso en sus últimos momentos. Pero la verdadera historia, la que va más allá del mito, es aún más fascinante, porque nos muestra a un hombre que entendió algo fundamental sobre el poder, que el miedo bien aplicado puede lograr más que la violencia directa, que la amenaza creíble es más efectiva que el ataque real, que a veces la psicología supera a la fuerza bruta. Y esas lecciones siguen siendo relevantes, no para aplicarlas como lo hizo Barbanegra, obviamente, sino para entenderlas, para reconocer cuando alguien está usando el miedo para manipularnos, para darnos cuenta de cuando estamos dejando que la ansiedad sobre posibles futuros terribles nos paralice en el presente, para aprender a distinguir entre amenazas reales y amenazas percibidas. Charleston sobrevivió, prosperó, se convirtió en una de las ciudades más importantes de América, y lo hizo precisamente porque no dejó que aquel momento de humillación la definiera. Tomó la experiencia, aprendió de ella y construyó algo mejor. Esa capacidad de resistencia, de crecimiento a través de la adversidad, es quizá la lección más importante de toda esta historia. Así que la próxima vez que te enfrentes a algo que parece imposible de superar, recuerda a Charleston en mayo de 1718. Una ciudad entera paralizada por el miedo, obligada a tomar decisiones imposibles, humillada frente al mundo, y que después se levantó, aprendió y se hizo más fuerte. Porque al final, no es lo que nos pasa lo que nos define, sino lo que hacemos después de que pasa.